buenas tardes. ¿Qué tal, Muy Osvaldo? buenas tardes, Patricio. Aquí estamos. Aquí estamos con otro nuevo conversatorio, con un espacio que queremos replicarlo en la medida de lo posible, con Osvaldo Badenier. Osvaldo Badenier es periodista, fue gerente de Relaciones Laborales por lo menos por 2 años en ENAP, asesoró el año pasado a la ministra Kraus como asesor laboral y asesora actualmente a sindicatos y a empresas en temas laborales. Ha sido su expertise. Este es un espacio que queremos tener con Osvaldo de manera permanente, queremos tener un espacio de poder invitar a dirigentes sindicales y hablar sobre temas laborales, sobre sindicatos, hablar de lo cotidiano, etc. Muchas gracias, Osvaldo, por estar acá con nosotros y poder compartir la reflexión. No, muchas gracias a ti, Patricio, a toda la gente que nos escucha, que nos ve en un tema tan interesante como es el mundo sindical, el mundo de la empresa, en donde cada día lo laboral tiene mucha importancia, ¿no? Y que un medio tan prestigioso como este otorgue un espacio en el cual nos vamos a estar encontrando, creo que es súper bueno para este mundo de la empresa integral, ¿no? Y cada día más conectados con esta sociedad compleja en la cual vivimos. Bueno, lo conversamos antes de entrar en la conversación formal con Osvaldo. Ahora queremos abordar en esta media hora, tener una reflexión en el fondo, intercambiar ideas, puntos de vista, a un tema que siempre lo hemos abordado desde RH Management, como desde la óptica técnica, desde la óptica de la gerencia de recursos humanos, y nunca lo hemos hablado desde lo cotidiano, desde el trabajador, desde lo que pasa en el mundo sindical con estos temas. Me refiero a los riesgos psicosociales, que es un tema que desde que el Estado lo toma como una medición permanente a través de la ISTAS 21, se transforma en un tema obligatorio en la agenda de las empresas. Hoy en día la mayoría de las empresas, por no decir todas, están obligadas a aplicar el ISTAS 21, por lo tanto obliga a pensar, a mirar estrategias prácticas en relación a mejorar los riesgos psicosociales que se dan en una sociedad tan competitiva como la nuestra, en donde los indicadores, lamentablemente para nosotros, no son buenos. El más decidor es de la encuesta de la ENET, que es una encuesta que se aplicó ya hace 3 años, pero es como nuestro referente, que habla de la gran insatisfacción laboral que hay en el mundo de los trabajadores. Después tenemos los indicadores de la suceso, que son indicadores que no han cambiado, que han sido subiendo en relación a mayor estrés, mayor agobio, mayor malestar de parte de los trabajadores. Por lo tanto, no son muy buenas noticias. ¿Qué más allá de decir de que somos uno de los países con más licencias médicas dentro de la OECD y uno de los países donde más medicamentos para el estrés o para la angustia existen? ¿Qué te pasa a ti con estos temas, Osvaldo? ¿Cómo ves tú de tus conversaciones con dirigentes sindicales? ¿Cómo se plantea este tema? ¿Cómo se ve? Yo creo que a partir de 2 instrumentos, de la IPSO, por cierto, que es un tema bien relevante desde la lógica de la empresa, pero básicamente en las empresas más grandes sobre todo, que yo creo que es una muy buena práctica, desde que se empiezan a implementar ya de manera más masiva las encuestas de clima laboral, este tema, que si bien empieza a ser importante para las empresas, yo veo un cambio de giro relevante en que empieza a ser también un tema preponderante para las organizaciones sindicales y que depende un poquito de la madurez de las organizaciones, ¿no? En un comienzo los sindicatos se empiezan a preocupar de temas como higiénicos, ¿no? De tener contratos de trabajo, de que se respete la jornada, de que se pague a tiempo, pero con la evolución del desarrollo sindical, a mi juicio, los sindicatos se han tenido que preocupar de estos temas, ¿no? Y ya no necesariamente los problemas de sus representados, de los socios, pasan por estos temas higiénicos, pasan también por los temas psicolaborales, ¿no? Que quizás era algo ordinario que los sindicatos tenían, no con ese nombre, pero que han sido y son preocupación. En 2 ámbitos. Uno, el tema ya más personal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con consecuencias físicas, ¿no? Estrés, acné, picazones, montones de temas que se empiezan a manifestar físicamente, ¿no? En cada una de las personas. Y el tema laboral propiamente tal, ¿no? La importancia del clima, de la relación con el jefe, de la relación con los compañeros. Entonces, muchos de estos temas que en organizaciones empresariales, que en empresas fueron más bien exóticos o extravagantes en un comienzo, hoy día empiezan a ser preocupación de las organizaciones sindicales, ¿no? Estas cifras que dabas tú, que me parecen relevantes, yo me atrevería a decir, sin ser un experto, que gran parte de las licencias médicas, por ejemplo, dice relación con el estrés.
¿no? Y el estrés producido por malos climas laborales, por sobrecarga de trabajo, por condiciones en las cuales los trabajadores están laborando, ¿no? En el mundo administrativo, todo este tema que se ha generado en la empresa con las plantas libres, por ejemplo, ¿no? Que puede ser muy eficiente, muy productivo, trae problemas de relaciones humanas también, trae problemas de estrés, ¿no? Hay un poquito se les quita la privacidad a algunos trabajadores y todas las personas reaccionan de distinta manera. Yo creo que en los sindicatos más grandes, con más organización, con más musculatura, ¿no? Con más madurez sindical, han sido temas que se han ido levantando, ¿no? En comisiones de bienestar con la empresa, en ayudas médicas, en seguimientos, ¿no? Un tema que tú planteaste, esbozaste y que yo creo que es central, por ejemplo, en esta sociedad de consumo que vivimos, el sobreendeudamiento, ¿no? Esto va de la mano de empresas grandes que tienen muchos beneficios establecidos en sus instrumentos colectivos, en sus políticas de bienestar, en donde yo, trabajador, puedo pedir un préstamo blando, puedo solicitar ciertos beneficios y yo los voy sumando, por ejemplo, al endeudamiento ordinario que yo tengo en la banca. Entonces, hoy día el endeudamiento de un trabajador no es solo en la empresa que está lleno de préstamos, dependiendo de los contratos colectivos, sino a eso súmale el tema de la banca. Muchas veces la empresa puede controlar el endeudamiento interno, pero es muy difícil, digamos, controlar este endeudamiento externo. Y uno lo liga a un tema relevante en la empresa, que es, por ejemplo, la prevención de riesgo o la seguridad. ¿Cuán enfocado en la tarea puede estar un trabajador o una trabajadora que lo están llamando todos los días de una casa comercial porque debe tal o cual dinero, ¿no? Entonces, creo que estos temas de nuestra sociedad moderna no están ajenos al mundo laboral, ¿no? No es lo mismo analizar a un trabajador que no está endeudado, que tiene una deuda más o menos controlada, versus un trabajador que vive endeudado. Mire, yo he estado endeudado, me imagino tú, Pato, también, y mucha gente que nos escucha o nos ve, y uno vive su pequeño infierno, ¿no? Su pequeño infierno en donde no te da tu liquidez para saldar obligaciones. Ese es un tema que las empresas más más modernas yo he visto que han trabajado de buena manera. Por ejemplo, con talleres de endeudamiento para los trabajadores, porque es un tema bien delicado, también es bien personal, ¿no? Uno como empresa tampoco puede meterse mucho, ¿no? Pero talleres de endeudamiento en que ayudan a una persona a manejar sus finanzas, ¿no? De manejo de finanzas domésticos, ¿no? A mantener bien las cuentas, ¿no? A veces más conveniente, los expertos lo saben, ¿no? De pedir un solo gran préstamo y trabajar ese préstamo, etcétera. Yo creo que el tema del endeudamiento hoy día, desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva sindical, es un problema importante, ¿no? Y los dirigentes se empiezan a hacer cargo de temas ya no propiamente sindicales, sino de la calidad de vida de sus trabajadores. Y cuando te das cuenta que en una organización, que en un sindicato, más del 30, más del 40% de los socios, digamos, está endeudado, se empiezan a desnaturalizar algunas cosas. Las negociaciones colectivas, los bonos de términos de conflicto, ¿no? Por ejemplo, un círculo vicioso complejo en las organizaciones, las horas extraordinarias o el sobretiempo, ¿no? Yo tengo un sueldo con el cual vivo, pero en el mes puedo hacer X horas extraordinarias. Eso que era un extra, un suple, se empieza a transformar en una necesidad, porque tú tienes que trabajar X horas extraordinarias para poder pagar tus obligaciones. Es un círculo vicioso. Yo trabajo más allá de la jornada, recibo mi compensación, pero en la práctica me voy reventando, ¿no? Exacto. Y voy a terminar en un estrés. Ahí tocaste un tema, un poco esto de la famosa sociedad del cansancio. Porque lo que tú planteas ahí efectivamente, y no sé si en la cotidianidad de tus conversaciones con trabajadores, con dirigentes sindicales, porque siempre cuando hablamos o escuchamos o vemos en televisión sobre temas de negociación colectiva, siempre aparece el tema obviamente de la legítima necesidad de mejorar las condiciones laborales desde la remuneración, desde el sueldo. La Fundación Sol, las estadísticas que publica son bastante aterradoras. En el fondo, menos del 50%, o sea, el 50% de los trabajadores en Chile gana promedio 300.000 pesos. Si eso se lo sumamos el endeudamiento, encontramos una figura del trabajador, un personaje absolutamente agobiado, absolutamente cansado, en donde, como bien dices tú, tiene que trabajar horas extras para poder
pagar algunas de las cuotas que tiene que pagar mensuales. Y eso se transforma en un círculo vicioso. ¿Qué hay detrás de esto en la conversación más fina al sindicato? Que es una conversación política, creo yo, porque es cotidiana. O sea, aquí estamos hablando del problema real, de lo que pasa con los trabajadores. ¿Qué pasa en estas conversaciones que tú tienes de café con los colegas? Mira, yo creo que o sea, también el dirigente sindical también se siente agobiado por esta situación, ¿no? O sea, el sindicato o los dirigentes sindicales por ley tienen que velar por la mejora de los beneficios de sus socios, digamos. Eso no es algo que está fuera, que está fuera de un marco, ¿no? Pero muchas veces el sindicato tampoco puede constituirse en una especie de caja de préstamos, ¿no? Entonces ellos tienen el agobio que muchos socios, digamos, al verse, empiezan a solicitar recursos al sindicato, cuya función no es la del sindicato, ¿no? Los sindicatos en general viven con sus aportes sindicales, con sus cuotas, etc. Y yo creo que se empieza a producir un cierto callejón sin salida de cómo poder tratar estos temas, ¿no? Porque estos son un grupo de trabajadores que se acerca a compartir su problema, ¿no? Esto es como la punta del iceberg, ¿no? Y tú tienes una cifra negra de trabajadores que no van a compartir su problema, ¿no? Mira, a mí me ha tocado ver situaciones complicadas, gente que trabaja en turno, ¿no? 4x3, 5x2, etc. Y que esos días, entre comillas, que tiene que descansar, trata de hacer su pituto, digamos, haciendo alguna otra cosa, ¿no? El día que es para el descanso, en esta jornada excepcional, choferea un taxi, trata de trabajar un emprendimiento, ¿no? Y esta sociedad del cansancio que relatas tú es como tener dos trabajos, ¿no? En el fondo eso se exacerba. Yo creo que los dirigentes sindicales en general tratan de abordar el tema, no muchas veces existen las herramientas para eso, no siempre la herramienta es naturalmente conseguirse más dinero. Yo creo que hay un gran tema que pasa en la sociedad, se ha conversado inclusive hacerlo en la enseñanza media, ¿no? De educación financiera, ¿no? De educación financiera a los trabajadores, a los estudiantes, en cómo nos podemos ir ordenando. Hay un tema de sociedad también, ¿no? Hay exigencias de mayor consumo por estatus, la creencia de que si yo adquiero ciertos determinados bienes, ¿no? Autos, tecnología, yo voy a aumentar mi estatus, digamos, puedo acceder a otras cosas y que me van a dar una mejor calidad de vida. Yo creo que hay un problema de la sociedad, social, por cierto, en el cual la empresa no puede estar ajena y en lo cual los sindicatos no están ajenos, pero tienen, a mi juicio, digamos, no siempre las mejores herramientas para solucionar esos problemas. Creo que la vía de solución de las experiencias que yo he visto exitosas son cuando hay acuerdos entre los trabajadores y la empresa a través de sus departamentos, áreas de recursos humanos, de bienestar, en donde lo primero que se hace es diagnosticar que tenemos un problema, ¿no? Y se hace un trabajo conjunto para tratar de salir. Desde educación financiera, desde préstamos, desde una mejor calidad de vida, ¿no? Aquí hay un tema súper relevante que lo tocaremos en alguna oportunidad, que es la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, ¿no? Y este cansancio, el tipo en el fondo vive para trabajar, ¿no? Y trabaja para poder pagar sus deudas, y este es un camino sin fin hasta que termina con un estrés complicado, sin entrar a la productividad, a la eficiencia en términos de la empresa, ¿no? De la administración de ese trabajador, ¿no? Y es más, o sea, en aquellas grandes empresas que tú lo señalaste, que efectivamente están más maduras en el tema, cuando esas empresas hacen un trabajo de compromiso, de un trabajo con sentido, hay un tema de diagnóstico básico que por muy compromiso que yo pueda tener, la máquina me pilla y tengo un cansancio y un estrés acumulado, y por un lado tengo que participar de este compromiso, de darle sentido a mi trabajo, pero por otro lado tengo las deudas, que la zapatilla de mi cabro, que la cuota del colegio, y no me alcanza. Claro, y en este mismo tema psicolaboral, la empresa a veces agobia, ¿no? O el trabajador se siente agobiado con la meta, ¿no? Y la meta va asociado a productividad y normalmente va asociado a algún tipo de compensación, bono, ¿no? Y es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, ¿no? No necesariamente las compensaciones
tienen que ser en términos económicos, monetario, ¿no? Exacto, o sea, yo he visto contratos colectivos, cada día son más, gracias a Dios, en donde el día de cumpleaños tú puedes compartir con tu familia, ¿no? En donde se te autoriza a los trabajadores de turno, fundamentalmente, a ir a las reuniones de tus hijos, ¿no? Hay ciertos espacios de conciliación de vida laboral y vida familiar que son muy importantes para enfrentar problemas psicolaborales asociados al estrés o a enfermedades de carácter psíquico, ¿no? En general, las empresas promueven, las empresas más maduras, la realización de deporte, la realización de actividades extralaborales, en donde se produce una oxigenación, digamos, a tu pega, ¿no? Si el infierno y esa sociedad del cansancio es trabajar y no hacer nada más en tu vida que trabajar para la compensación y para poder pagar, entre otras cosas, tus deudas, o tratar de acceder a un tipo de cosas que generalmente están fuera de tu alcance, ¿no? Yo veo con cierto morbo, ¿no? Cuando ocurre en el verano, ¿no? Y los programas de televisión se llenan de estos reportajes de vacaciones en el Caribe, de acceder a un tipo de descanso súper ligado al consumo, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo, trabajador que veo la tele, que me saco la mugre trabajando, no puedo acceder, ¿no? A un viaje al extranjero, ¿no? Y esto va de la mano de una serie de facilidades, ¿no? De pagar en 20 cuotas, en 24 cuotas. Y yo lo único que voy haciendo es seguir endeudando. Entonces tengo un verano espectacular, pero de marzo a enero me tengo que volver a matar trabajando, ¿no? Dejando de ver a mis cabros chicos, dejando de compartir con mis amigos, dejando de hacer otras cosas que, entre comillas, no tienen rentabilidad, ¿no? También vivimos en un mundo en donde todo lo que no se paga no tiene valor, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia grande entre el precio y el valor, ¿no? El valor de tener una vida, una calidad de vida aceptable. Yo creo, volviendo al origen de la conversación, que los sindicatos progresivamente se empiezan a hacer cargo de esto, ¿no? Progresivamente empiezan a trabajar sus propios departamentos de bienestar, contar con asesorías como, por ejemplo, un asistente social, un asesor financiero. Ya no basta en una negociación colectiva pedir, no, sino es que cómo yo hago uso de ese recurso, ¿no? Muchas veces te pasan más plata, más préstamos y termináis más endeudados, ¿no? Desde tu mirada, desde tu experiencia, estamos claros que efectivamente tenemos un diagnóstico muy malo en relación a calidad de vida y en relación a riesgos psicosociales. Y estamos claros también que la empresa, la gerencia de recursos humanos, en definitiva, va a tener a su mejor aliado al sindicato cuando lo puede tener arriba de estos temas, ¿no es cierto?, alineado con estos temas. ¿Tú crees que el modelo sindical nuestro da para poder que el sindicato tenga la espalda, tenga el poder suficiente para poder ser efectivamente un partner eficaz y efectivo para poder ayudar, en definitiva, a la gerencia de recursos humanos y a la empresa a tener prácticas de clase mundial y no prácticas de país del siglo XVIII? Súper interesante. Bueno, yo creo que, como en todo en la vida, ¿no? De todo hay en la viña del Señor, ¿no? Hay distintos tipos de organizaciones sindicales dadas por su madurez, ¿no? Un sindicato que recién se está iniciando, obviamente trata de abarcar los temas higiénicos, ¿no? Contratos escritos, fecha de pago. Quizás van a negociar colectivamente por primera vez, ¿no? Y hay sindicatos que tienen más historia, ¿no? Y que son capaces de abordar estos temas. Y hay, dentro del mundo de la administración y dentro de los gerentes, también distintos tipos de ejecutivos con madurez distinta en estos tipos y en estas cosas, digamos, y con un grado de plantearse con el sindicato de manera distinta, ¿no? Yo comparto la manera que tú planteas. Yo creo que a la larga eso es lo que ha dado viabilidad a las grandes organizaciones, donde administración y sindicatos se instalan como socios estratégicos, se instalan como colaboradores, como partners. Tienen distintos nombres, ¿no? Pero que sin esconder conflictos que hay, como en todas las organizaciones, son capaces de ponerse de acuerdo en cosas que claramente van por el bien común de la organización. Si tener trabajadores con menos problemas psicolaborales o psicosociales, menos estresados, menos licencia y con mayor calidad de vida, a la larga
va directamente conectado al negocio y a la productividad y a la eficiencia de la empresa. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de gerente, del tipo de ejecutivo, dependiendo del tipo de sindicatos también, que es muy importante, ¿no? Que el sindicato dé un paso y que también entienda o acepte colaboraciones, ¿no? Y que esto no es un problema solo de los trabajadores, no es solo del sindicato, solo de la administración, sino que no es un problema de todo. En esas instancias donde donde somos capaces o donde se puede ser capaz de producir relaciones laborales colaborativas, yo creo que es el espacio para enfrentar este tipo de temas, ¿no? Para enfrentar este tipo de temas con respeto a la intimidad de los trabajadores, con respeto a la autonomía sindical y con respeto a la libre administración de la empresa en las materias que esto se requiera, digamos. O sea, yo creo que son cada día menos, digamos, pero existen, ¿no? La empresa que lisa y llanamente al trabajador que no rinde lo desvincula, ¿no? Independiente de cuál fue el problema, o el sindicato que sobre estos temas no acepta, digamos, intromisión de la empresa porque es un problema de los trabajadores. Ese tipo de caricatura creo que está quedando atrás, o que tenemos que hacer esfuerzos, digamos, por construir una mejor sociedad donde ese nivel de relación quede afuera. Yo creo que el espacio hoy día para enfrentar esto y otros temas son las relaciones colaborativas, relaciones laborales equilibradas, digamos, en beneficio de todos. Una empresa donde tiene una gran cantidad de licencias médicas no habla muy bien de ella, ¿no? Un sindicato en el cual los principales problemas de sus asociados son estrés, sobreendeudamiento, tampoco habla muy bien de los dirigentes sindicales en términos de representar y solucionar los verdaderos problemas de sus asociados. Yo tengo una opinión, no sé si tú la compartes o no. Yo creo que nuestro sistema, nuestro modelo laboral, nuestro sistema legislativo no está a la altura de los tiempos. O sea, creo que es un modelo laboral antiguo, hecho en un contexto de dictadura. No es un modelo pensado en el siglo XXI, con los nuevos desafíos del siglo XXI, con las nuevas formas de trabajo del siglo XXI. Es más, por ejemplo, en la minería hay empresas que se adelantan van más allá de la ley y hacen modelos sindicales que van más allá de la ley. Exacto. O sea, de hecho, Anglo American fue la primera que empezó a negociar directamente con los terceros y a incluirlos como parte de la empresa, mucho antes que existiera la ley. Sí. Y así un montón de otras organizaciones, y que coincide que son empresas transnacionales o multinacionales, las que hacen buenas prácticas, obviamente, porque también hay multinacionales que no tienen buenas prácticas, que reflejo de legislaturas de países desarrollados como en Europa o Canadá o Australia, ellos aplican esa misma legislación, independiente de que en el país no exista, el estándar suben la vara, en definitiva. ¿Tú crees que nuestro modelo da...? Porque al final en la discusión de las negociaciones colectivas nos obliga a discutir temas que no necesariamente son temas que a lo mejor vamos a poder solucionar, sino temas de el vale o temas mucho más higiénicos. Claro, el bono, el bono de término de conflicto. Se circunscriben a negociar y se generan los roces. O sea, la huelga de LAN que hubo hace poco fue una huelga de riesgos psicosociales, en el fondo. La demanda que estaban haciendo ellos era de riesgos psicosociales y pareciera que la lectura era otra. Los medios de comunicación tampoco ayudan mucho a tener una cabal comprensión de los problemas y al final todos pierden, creo yo. ¿Cómo Mira, ves tú? Yo dos cosas. Yo comparto tu opinión, Patricio, ¿no? Dos cosas. Uno, a propósito de lo de la TAM y los riesgos psicolaborales, hay un tema también súper importante que yo creo que va asociado con la confianza, ¿no? Que es uno de los temas súper interesantes que han planteado distintos estudios, ¿no? Que hay un temor muy grande o una valoración al tema de la empleabilidad, ¿no? Siempre está en juego esto. O sea, parte de mi estrés, parte de mi problema es no perder la pega. Es no perder la pega, ¿no? ¿Qué ocurre si lo de la TAM, ¿no? Y eso te que condiciona. lo terminó mal. Podemos perder la pega. En la TAM dicen que pueden contratar personal extranjero que reemplazan. No, ahí hay un tema complejo. Cada conflicto de la empresa, aunque no se reconozca desde el punto de vista sindical, laboral, está ese fantasma permanente, ¿no? ¿Qué pasa si yo, que tengo 50 y tantos años, 3, 4 hijos, a esta altura de mi vida, pierdo mi trabajo? ¿Dónde me voy a emplear?
¿no? Ahí hay un tema que cruza todo esto, ¿no? Y segundo, a propósito de las transnacionales y de las buenas prácticas, yo creo que hay un desarrollo importante en el último tiempo, espero que se desarrolle mucho más, de todo este concepto de la responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad social corporativa, más allá de un tema de lavado de imagen, más allá de un tema de marquetero, ¿no? En el fondo es cómo yo me hago cargo de mis stakeholders, desde la perspectiva en el lenguaje de la empresa, ¿no? En donde los trabajadores son el principal stakeholder. Tú haces alusión al tema de la tercerización. Yo creo que es las empresas que empezaron a asumir, digamos, a los trabajadores tercerizados, subcontratados, como objeto de sus políticas, entendieron que eran un stakeholder relevante para la organización, ¿no? Para que, sin ir más lejos, Codelco en 2007 y el gran conflicto contratista a la larga produjo, que independiente de quien haya tenido la culpa, problemas de productividad y pérdida para las organizaciones. Estas empresas han ido incorporando a ese mundo tercerizado como objeto de buenas prácticas, estableciendo acuerdos marcos, condiciones mínimas, condiciones de calidad de vida, de seguridad. Yo creo que ahí son importantes las buenas prácticas, como son importantes también que las organizaciones sindicales puedan poner foco en ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces los contratos colectivos se monetarizan o la discusión en una negociación, como planteas tú, se concentra solo en los beneficios económicos tangibles, o sea, solo en el precio y no en el valor, producto también de la legítima presión sindical, ¿no? Y de la presión de sus asociados. A mí me ha tocado estar en asambleas sindicales en donde el dirigente sindical está explicando muy buenas cláusulas de capacitación que consiguieron y la asamblea lo único que quiere saber es cuánto es el bono, ¿no? Y cuánto se paga el bono. Y ahí hay un tema de pedagogía también hacia los dirigentes y de los dirigentes con sus propias asambleas. Yo creo que aquí uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Hay una oportunidad de crecimiento en el mundo empresarial, en su relación con el mundo sindical o laboral propiamente tal, porque esto no necesariamente pasa cuando hay una contraparte de un sindicato, ¿no? Hay organizaciones en donde no hay sindicato porque no se organizaron y no obstante los estándares laborales son importantes también, ¿no? Hay muchas empresas en ese sentido. Yo creo que hay una oportunidad de mejora del lenguaje de empresa, una brecha de crecimiento muy grande en esta área, ¿no? Y que yo creo que va en directo beneficio. Si lo que han entendido en el fondo estas empresas transnacionales, en esta buena práctica, es que más me vale invertir en calidad de vida, en salud, en deporte, que en pago de licencia, ¿no? O en tratamiento de enfermedades. ¿Cómo no vamos a ser capaces de conciliar una vida laboral con foco en la productividad, en la eficiencia y con calidad de vida a la vez? Yo creo que es el gran ejemplo de las principales organizaciones europeas, por ejemplo. No nos vamos a meter ahora, pero es un tema muy interesante que lo vamos a ver de seguro en otros programas. La jornada de trabajo nuestra. ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿Es justa? Todo el tema de la flexibilidad laboral, lo que fue la discusión del teletrabajo, ¿no? O sea, tenemos solamente que trabajar en esta dinámica donde trabajan más de 40 horas, que es una cifra como media mentirosa, la mayoría hace horas extraordinarias, en el límite de lo legal o más allá de lo legal. ¿Para qué hablar de los trabajadores que hacen turnos, los trabajadores de noche, ¿no? En el mundo de la industria dura, en el mundo de los hospitales, gente que tiene que trabajar los domingos, en donde tienes que tomar distancia de algunas celebraciones familiares, de compartir con ellos. Ahí hay un tema mucho más duro y mucho más importante. Yo creo que existe la oportunidad para ir construyendo puentes, acuerdos entre el mundo ejecutivo y entre el mundo sindical, con foco en estos temas que son un tema, si bien de la sociedad, pero cada día más importante en el mundo de la empresa. Nos quedan 5 minutos para ir cerrando ideas finales. Yo creo que evidentemente la mejor noticia que puede tener el país para poder avanzar en una disminución de los riesgos psicosociales es que nos sentemos a dialogar y a conversar todas las partes. O sea, yo creo que los sindicatos empoderados suman a esta idea de ser socio y ser un facilitador para el mundo de la gerencia de recursos humanos y para la empresa. Yo creo que ahí todos ganan. Desde esa perspectiva, lo que plantea la OIT en sus diálogos tripartitos, yo creo que es un buen punto de partida. O sea, reconocer la existencia del sindicato, respetarlo, legitimarlo, me parece que es una buena ayuda para empezar a hablar de riesgos psicosociales y sumar,
más que restar. ¿Cómo lo ves tú? No, súper interesante tema. Yo creo que la OIT ahí en el último tiempo ha hecho un trabajo bien evangelizador en el concepto de diálogo social y el concepto de trabajo decente también, que va asociado a esto, ¿no? Este concepto antiguo, ¿no? En que las empresas daban trabajo, ¿no? Y yo recibía un trabajo. Y que este trabajo no da lo mismo que trabajo es, ¿no? Ahí la OIT ha instalado un tema que lo hemos hecho propio como sociedad, ¿no? Al ratificar convenios del concepto del trabajo decente y el diálogo social. Sin duda que es un tema que pones tú importante en sus distintas variables del diálogo, ¿no? La información, la consulta, la negociación. Ahí hay una literatura súper interesante de la OIT, pero que básicamente el núcleo es reconocer a otro, ¿no? Es reconocer a tu contraparte, a tu socio, a otro, sean los trabajadores organizados, sea la organización sindical, la federación, la confederación, el sindicato incipiente, el sindicato maduro, y que me guste o no, yo tengo que generar con ellos relaciones colaborativas. Yo creo que también el tema de las relaciones competitivas o de la competencia por sobre la colaboración ha ido quedando atrás, digamos, en el mundo de las empresas más modernas. Y no por una cosa de moda, no por un tema de estar in, ¿no? Sino porque yo creo que eso produce a la larga mejor resultado para todos, ¿no? Para los trabajadores, para el país, para la empresa, para ir tratando todos los temas. ¿Qué duda cabe, como lo planteas tú, Patricio, de que este tema de los problemas psicolaborales o psicosociales, la cancha para trabajar estos temas son las relaciones colaborativas, ¿no? En donde, sin duda, todos ganan, ¿no? Sí, a lo más que te puede ocurrir es que no te resulte una mesa de trabajo, que no te resulte una comisión, ¿no? Lo intentaremos de nuevo, ¿no? Si al final los beneficiados son esos trabajadores con problemas en la empresa, en su productividad, inclusive en su capital reputacional, ¿no? O sea, yo creo que no habla bien de ninguna organización que estos problemas sean los principales de la organización. Abordémoslos conversando, dialogando. Okay. Muchas gracias, Osvaldo, por este espacio. Bueno, este espacio va a continuar. La idea es que podamos tener una permanencia de tocar temas sindicales, temas de trabajadores desde su perspectiva. Así que gracias, Osvaldo, por acompañarnos y nos vemos pronto. No, pues súper entretenido. Nos vamos a estar viendo y tocando temas importantes para la empresa, para los sindicatos y para los trabajadores. Muchas gracias.